sobre este lugar, sediento estoy de ti. Alguien podría decir, no, pero es que Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe lo que yo quiero, sí, pero es tan importante que usted sepa lo que realmente Dios quiere hacer o está haciendo o está obrando en su vida y de pronto usted desconoce que lo que usted está viviendo hace parte de esa voluntad de Dios que de pronto usted cree que no es parte de la voluntad de Dios, que también hay un montón de cosas muy profundas que entender. Muchas veces la gente no sabe cuál es la voluntad de Dios, Carolina, no sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no saben cuál es la voluntad de Dios? Porque no tienen mucho conocimiento de la Biblia, y cuando usted tiene mucho conocimiento de la Biblia, entonces la misma palabra va revelándole a usted la voluntad de Dios. Mientras menos lea usted la Biblia, mientras menos conozca la Biblia, mientras menos la estudie, menos va a conocer la voluntad de Dios para su vida, y sus oraciones pueden ser oraciones religiosas o oraciones con mucho desenfoque o con poco entendimiento de lo que realmente usted debería de pedirle a Dios. Ok, vamos, yo te voy a hacer unas preguntas de la oración, pero antes, pues era como el principio, explicarle a la gente que creamos un grupo. Explícanos un poquito como ese propósito, pues sé que me Bueno. desvío un poco de la conversación, pero es importante porque acá estamos varias Bueno. personas y porque bloqueamos Listo. también los comentarios de la gente. Bueno, quiero decirle varias verdades a las personas. Primera verdad, hace muchos años vengo como en el proceso de enseñar y de compartirle a las personas eh, físicamente. Hay un lugar muy especial que quiero mucho, donde enseño la palabra de Dios, un lugar físico, queda en Don Matías, es un pueblito. El día de hoy, siempre lo he dicho, cuento con el apoyo y la cobertura de personas que manejan ministerios o que manejan grupos o lugares. Entonces, en medio de esta pandemia nació este espacio virtual, el cual siempre diré que es apoyado por Dios, es aprobado por Dios. El cristianismo, Carolina, desde sus inicios, le ha correspondido vivir en la clandestinidad, o sea, le ha correspondido ser clandestino, le ha correspondido estar encerrado en una casa. El cristianismo viene de procesos de persecución, donde el cristiano le correspondió encerrarse en una casa, a orar, a compartir la palabra. El cristianismo de la Biblia viene en medio de una persecución, viene en medio de situaciones muy complicadas, donde no había un gran templo, donde no había una gran iglesia, donde las mejores cartas del apóstol Pablo fueron escritas, inspiradas por Dios en medio de una cárcel, en medio de una prisión, ¿verdad? Entonces el cristianismo puro, bíblico, viene de este tipo de experiencias, de estar encerrado en una casa, de lo clandestino, de situaciones difíciles por la persecución a muerte hacia los cristianos, ¿verdad? Entonces estas plataformas son válidas, es más, son tan válidas que creo que la mayoría de los que estuvieron en el tiempo de la pandemia tuvieron sus experiencias religiosas por YouTube, por Facebook, por las plataformas, que bendigo las plataformas que Dios ha permitido que estén en estos tiempos. Siempre diré que Dios es el Dios de la inteligencia, de la ciencia, del conocimiento, y todas estas cosas que hoy podemos disfrutar hacen parte de esa riqueza que Dios ha permitido que el hombre lleve a cabo, ¿sí? Entonces, estos espacios virtuales son realmente válidos, tienen fruto, generan resultados y producen que una persona realmente pueda crecer. Yo personalmente he crecido y he aprendido mucho a través de la internet con muchas personas que han bendecido mi vida, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que un espacio de estos virtual no es válido, porque entonces sería mentiroso y sería mentiroso quien lo diga, ¿verdad? Porque no es así. Estos espacios son válidos y estos espacios, también te voy a decir una cosa, Caro, es importante que quien dirija un espacio de estos sea una persona idónea, sea una persona no neófito, y no neófito es una persona nueva. Creo que ya llevo más de 10 años en este proceso y ya después de una década de este proceso creo que ya uno adquiere autoridad, adquiere entendimiento. Creo que a través de tantos procesos de consejería, de tantos procesos de misiones y de tantas experiencias vividas, uno adquiere sencillamente esa autoridad, ese carácter y ese proceso de uno formar a otros y de ayudar a otros.
Y siempre lo diré, un ministerio, un servicio a Dios debe llevarse a cabo siempre guiado por el Espíritu Santo, respaldado también por personas de autoridad y que haya un tiempo y unos años considerables de formación, de aprendizaje, de entendimiento. No neófito, ¿sí? No un nuevo. Hoy hay personas que sencillamente pueden hacer este tipo de experiencias, pero son muy nuevos y son muy nuevos en la vida cristiana. Y cuando alguien es muy nuevo, no es tan sabio que asuma un liderazgo o que asuma un proceso de enseñar la palabra si antes no ha pasado por un proceso de formación, de aprendizaje, de liderazgo profundo con Dios. Entonces esto no es como que yo abro una plataforma y empiezo a hablar con Dios, o que abro un lugar y empiezo a hablar con Dios. No, esto requiere mucha formación, esto requiere muchas experiencias vividas, esto requiere años de experiencia, ¿verdad? A la hora de usted tomarse el liderazgo de manejar un grupo. Tengan cuidado, porque surge en el camino personas que se emocionan y quieren armar grupos, y quieren abrir plataformas, y quieren hablar de Dios, pero no han sido personas tratadas, procesadas, que han estado allá en el campo de batalla, en la calle, cumpliendo misiones en donde realmente se deben cumplir las misiones y las tareas. Hablar por esta plataforma es muy fácil, Carolina, pero esto incluso lo digo para la gloria de Dios. He pasado por el hecho de enseñar en la calle, he pasado por el hecho de montarme a un bus, he pasado por el proceso de estar en cárceles, he pasado por el proceso de estar en hospitales, he estado en procesos de casi que me muero porque me apuntan con una pistola en la cabeza. He pasado por muchos procesos, ¿verdad? Que hacen que tú adquieras autoridad y que adquieras el entendimiento y que sencillamente seas una persona idónea para realmente enseñar la palabra de Dios. Y como dice Timoteo, una persona que realmente sea idónea tiene que tener también unas características, ¿verdad? Unas cualidades que llevan a que esa persona realmente esté asumiendo ese liderazgo y esa formación. Ok. Entonces, para que no piensen, perdón, para que no piensen algunos como que esto es una secta, como que esto, porque suele pasar que la gente dice como que, ay, ustedes armaron una secta o algo por el estilo. Hace mucho tiempo vengo en un proceso de aprendizaje, de formación con la palabra, y esto no es como que a mí me dio, es más, siempre, Caro, y te lo digo, siempre incluso era como, y siempre he sido como muy esquivo con los grupos grandes o con un gran liderazgo, porque siempre he sido una persona como muy cuidadosa con lo que digo, con lo que hablo, con lo que enseño, y soy muy consciente de que enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad ante la que siempre diré, tendré que darle cuentas a Dios por lo que enseño, porque depende de lo que yo enseñe, será lo que realmente va a acontecer en las personas, ¿verdad? O que entiendan, o que sencillamente se desenfoquen, o que se pierdan del camino por las cosas que yo digo. Y como le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de lo que dices, para que se salven los que te escuchan, y para que tú también mismo tengas mucho cuidado a la hora de hablar y de enseñar la palabra de Dios. Entonces, Además lo que que les quien quería decir, predica, quien es líder, que los que son líderes son más, pues son más demandados por Dios, dice la palabra. es completamente cierto. Entonces, ahora, vuelvo y repito, esta plataforma virtual la hemos desarrollado guiados por Dios con la más grande pasión y amor, que usted conozca de Dios, que usted madure, que usted sea un mejor creyente, que usted sea un mejor cristiano y que usted realmente mañana pueda compartirle a otros y llevarlos a que conozcan de Cristo, a que conozcan de la palabra. Y también quiero compartirles algo, como sé que esto es una plataforma virtual, en algún momento me gustaría hacer eventos donde nos podamos reunir, donde podamos disfrutar de una santa cena y compartir de un momento grato con ustedes. Y eso es algo que podemos hacer en el caminar del tiempo. Ok, y simplemente se decidió bloquear los comentarios de la gente precisamente para que no se vuelva un espacio de recocha, porque sabemos que a veces este tipo de grupos se prestan para que la gente empiece a enviar cadenas, enviar Sí, mensajes y de pronto se empiezan a volver canciones para sí, es muchas verdad. personas. Hicimos el grupo de tal forma que Carolina y mi persona hablamos como para que haya un orden. Es más, la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. A veces los grupos se vuelven una recocha o a veces la gente termina enviando cosas que no son de acorde al grupo. Entonces como que quedan fuera de serie. Por eso lo hicimos de esa manera
Y el grupo es como para enviarles el enlace constantemente para que siempre podamos estar como conectados con este espacio y con este tiempo. Inviten al que más pueda en su diario vivir, inviten a alguien, compartan el enlace, porque yo sé que hay muchas personas, Carolina, que están en el extranjero y no tienen cerca una iglesia. Esta plataforma es con el propósito de tomar esas personas que a veces son esquivas con una iglesia, y qué rico poder formarlos y ayudarlos a madurar, a crecer, para que entiendan realmente lo que Dios quiere hacer con ellos, y que el día que usted vaya a una iglesia, entonces vaya a una iglesia con entendimiento, con sabiduría, con discernimiento, y con una capacidad de disfrutar una iglesia, de disfrutar un espacio, entendiendo lo que toma de ese lugar y lo que sencillamente también se desecha, porque no hay iglesia perfecta, todas las iglesias tienen un montón de detalles, pero es muy rico cuando uno puede formar las personas de tal manera que sepan tomar lo bueno y desechar las cosas que nada tienen que ver con Dios, ¿verdad? Y el propósito es formar personas ceñidas a lo que realmente la palabra del Señor nos va enseñando en el día a día. Y aclaro algo, Caro, nunca estoy en contra de que una persona se congregue en un lugar, ¿ok? Me gusta que las personas se congreguen, pero que se congreguen en un lugar sano, en un lugar donde usted pueda crecer realmente en sana doctrina. Lamentablemente hay lugares donde usted, en vez de crecer, se contamina y termina llenando su mente de cualquier tipo de cosas que nada tienen que ver con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, hay personas que están en el extranjero, hay personas que no tienen un lugar cercano, y hay personas que sencillamente por su estilo de vida, y te lo digo por gente que tiene un estilo de vida donde le es muy difícil ir a un lugar, entonces estas plataformas pueden ser realmente muy especiales para el crecimiento de su vida espiritual. Ok, quiero pues entonces ahorita retomar el tema de la oración y voy a hacerte unas preguntitas. Entonces, todavía hemos visto oraciones que nos venden en estampitas, ¿cierto? Y hay oraciones que inclusive parecen ser enfocadas, que de hecho son hasta cristianas. Entonces voy a leer una acá y yo quiero que tú me digas si esa oración, eso no es enfocada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo, nombre y apellido, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo, nombre y apellido, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Pues vuelve y repite lo mismo. Okay, por ejemplo, una oración de esas, sí, que se la encuentra uno en internet o qué sé yo. Ya, primero, yo no soy el que sello. Primero creo que el que sella es Dios. Yo no sello nada. Dios es el que nos sella, y esa palabra de sellados con el Espíritu Santo, que realmente es bíblico, esa palabra de sellados es algo que no lo hago yo, lo hace Dios. Entonces ya está desenfocado el pensar que yo me sello. No, es Dios el que lo hace en mí. Ahora, dos, la sangre de Cristo, que incluso uno constantemente escucha mucho, sangre de Cristo cúbreme. Es un pensamiento que uno muchas veces descubre en los creyentes, o sangre de Cristo cubre mi casa, sangre de Cristo cubre mi negocio. Son expresiones que salen de una mente que no ha entendido cuál es el verdadero significado de la sangre de Cristo y cuál es el propósito de la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo no es para cubrir ni el carro, ni la casa, ni el negocio, es completamente desenfocado. El propósito de la sangre de Cristo, Carolina, el propósito fundamental de la sangre de Cristo derramada, cumple el propósito de que nuestros pecados son redimidos o nuestros pecados son perdonados por la experiencia del sacrificio de la sangre de Cristo. Entonces, ese pensamiento de la sangre de Cristo, bíblicamente el propósito que tiene es que es a través de ese derramamiento de sangre nuestros pecados son perdonados, mas no tiene otro tipo de función o de forma de tomar la sangre de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, la función fundamental y bíblica de la sangre de Cristo es que me limpia de pecados, no que cubre la casa, ni el techo, ni el carro, ni la finca. Son cosas completamente desenfocadas. Entonces hay que tener cuidado porque, claro, como la gente no sabe orar, y la oración es una necesidad que debe ser suplida en una persona que tiene una vida espiritual,
normalmente uno encuentra la cantidad de oraciones que están en estampillas, que están en carticas, que están en, mejor dicho, pegadas por todas partes. Es más, usted entra a la internet y usted encuentra una cantidad de oraciones, que la oración a Santa Bárbara, que la oración, un montón de oraciones desenfocadas. Y que la Y el necesidad cosito de San Antonio que se le quita el niño y se le esconde. también. Entonces, claro, Caro, la falta de conocimiento y la ignorancia de la gente es aprovechada por aquellos que sencillamente quieren vender una fe mentirosa, que quieren vender una fe engañosa, y que la gente, y te lo digo, Caro, nosotros estamos en una ciudad y en un país muy religioso, y da tristeza ver cómo las personas corren desenfrenadas ante una estatua y ante un montón de monumentos, hacer rezos y hacer peticiones equivocadas por no tener el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Ok, pero digamos que ya hemos hablado en otros conversatorios de que orarle a santos, vírgenes y demás Sí, es es equivocado. incorrecto, es Ok, equivocado. Pero pues también son las famosas estampitas de lo que estamos hablando o sí, oraciones programadas, que inclusive uno lo ve. Y yo recuerdo mucho que mi mamá tenía una oración que decía, esa es la más milagrosa de todas, la mano poderosa. Que inclusive mi hermana y yo lo decíamos por chiste, y que sí, la de mi mamá que nos pase la oración de la mano peluda, que claro. la oración, y Entonces, era la mano poderosa, y era que esa mano era lo más sanador. Es lo mismo que la sangre de Cristo, ¿cierto? entonces hay oraciones que se han vuelto religiosas, que la gente ni siquiera comprende lo que está diciendo, no saben lo que están hablando, y entonces es demasiado triste que alguien pase los años y esté pegado a la oración equivocada de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces son personas que ni van a crecer, ni van a entender, ni van a madurar, y lo más delicado, están malinterpretando palabras que no tienen nada que ver con lo que quieren o piden o necesitan. Y otra cosa, hay cosas que no son oraciones, sino palabras que yo declaro. Entonces aquí me encuentro una como dice, en el día de hoy me despierto llena de alegría, completamente feliz, tengo certeza de que mi vida está repleta de cosas puras, situaciones positivas y extraordinarias. Me encuentro llena de luz, brillante, con la mejor vibración y energía amorosa que está dentro de mi ser. Bueno, es como un montón de declaraciones positivas. Inclusive, te voy a decir, Holmen, antes de que respondas, que también hay una, pues, ¿cómo se llama? Inclusive se llama Saint Germain, es como una tendencia a que doy gracias por todo, que todo el día tengo que agradecer. Gracias por mi pelo, gracias por mi cara, gracias por mis manos, pero no le estoy dando gracias a nadie, es como a la vida, a mí misma, es como un agradecimiento continuo. Por ejemplo, ¿qué tan válido es o qué tan desenfocado puede ser? Bueno, la mayoría de este tipo de oraciones, como las que hemos escuchado, casi todas son tomadas de pequeñas porciones de la Biblia y que se malinterpretan a la hora de llevarlas en un proceso de oración. La primera oración que se ve muy positiva y que se ve muy bonita y que usted dice como que, ay, qué de malo hay declarar todas esas cosas, ¿verdad? Y no está mal declarar cosas positivas. Lo malo es cuando yo empiezo a desarrollar un pensamiento de ese tipo, de oraciones muy positivas, y empiezo a dejar a un lado a Dios, a Jesucristo, y ya empiezo a ver ese el universo, porque ese tipo de oraciones vienen del universo, de las energías. Entonces, ese camino de lo positivo es peligroso porque entonces me va alejando de lo que realmente la palabra de Dios me enseña, ¿sí? Y la palabra de Dios me enseña que no siempre mis oraciones tienen que estar ligadas a lo positivo. ¿Por qué? Primero, porque tengo una naturaleza caída. Segundo, porque en lo profundo de mi corazón hay maldad, ¿sí? Y tercero, porque no puedo caer en ese positivismo y llevarlo a un nivel tan alto donde me salga de una realidad, y la realidad es que estamos en un mundo malo, estamos en un mundo perverso,
y donde yo no me puedo engañar ante el día a día, que hay enemigos y que van a haber circunstancias desafortunadas, entonces ese positivismo va a quedar en las condiciones más terribles, porque pues sencillamente me voy a enfrentar con cosas no tan positivas. Es más, en el día a día tú te encuentras con cosas muy fuertes, Carolina, que te hacen bajarte como de esta mente tan positiva y aterrizarte en una realidad. Lo que la gente llama positivismo, la Biblia realmente lo llama fe. Y yo debo tener fe, pero una fe basada en lo que la palabra de Dios me enseña, no una fe llevada al positivismo desde lo humano, desde lo desenfocado del realismo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, no quiero decir que nos vamos a volver entonces los negativos, porque tampoco es irnos al extremo, ¿verdad?, de ser negativos. La Biblia siempre nos lleva a un equilibrio, ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Entonces, ni tan positivos que me pierdo completamente de la realidad que hay hoy, ni tan negativos que me salgo de creer y confiar en todo lo que realmente Dios me ha prometido a través de su palabra. Y ahí es donde tengo que manejar el equilibrio. Ahora, lo peligroso de ese tipo de palabras positivas es cuando van creciendo de tal forma que ya ni aparece Jesucristo, que ya ni aparece Dios, y entonces ya usted es el ser más grande de luz que empieza a repartirle luz a todo el mundo, porque todo el mundo está en oscuras y usted es la luz más grande del universo, cuando la luz es Jesucristo. ¿Sí? Se empieza a endiosar uno o algo así, Sí, como por además que subirse el Carolina, ánimo. Ujú. además que hay una gran verdad, y también caer en la hipocresía, Carolina, ¿sí? Porque yo conozco gente que son los seres de luz más iluminados del universo, son los ángeles de luz, y su vida es un desastre, su vida es un completo desastre, en todo el sentido de la palabra. Entonces usted los ve como los seres de luz, pero su vida es un desastre, ¿verdad? Y eso ya es caer en la hipocresía. No, hay que entender que nuestra vida está envuelta en lo complejo, en lo difícil. Es más, estos tiempos de ayuno es para humillarnos y reconocer que hay un montón de cosas que tenemos que cambiar, que queremos hacer las cosas bien, que queremos que Dios nos ayude a hacer las cosas bien, que luchamos y no es fácil, que es duro, que esto es de valientes, que esto es de perseverar, que la vida es de personas que realmente se levantan cada mañana y entienden que si Dios no nos ayuda es imposible, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Esos seres de luz se van a un nivel donde se apartan completamente del camino. Entonces aquí nos preguntan cuál es la mejor manera de orar y yo te preguntaría, Holmen, hay un lineamiento y antes de que respondas, te cuento que alguna vez yo vi como de un pastor, un sacerdote, no recuerdo, que hay como varias etapas en la oración y que no sé, pues la seguimos del Padre Nuestro. Entonces hay una etapa de agradecimiento, otra etapa de pedir, otra etapa, entonces qué rico que nos cuentes si hay como unos pasos porque eso facilitaría mucho la vida. Sí, creo que Jesucristo cuando le enseñó a sus discípulos, que también sus discípulos se encontraron con la misma situación, maestro, enséñanos a orar. Y nace ese deseo de orar, Carolina, porque los discípulos miraban que Jesucristo se alejaba de ellos, se iba a un lugar solo y pasaba mucho tiempo hablando con Dios. Y los discípulos eran como, ¿qué es tanto lo que habla con Dios? Y cómo nosotros podemos desarrollar ese buen hábito de pasar mucho tiempo hablando con Dios. Entonces, Cristo, claro, les enseña acerca del Padre Nuestro, y el Padre Nuestro es una oración muy profunda, que a la hora de usted analizarla paso a paso, se cumple lo que tú compartes, Caro, que la oración del Padre Nuestro tiene unos puntos fundamentales que deben de permanecer en la oración constante de una persona. Entonces, reconocer la santidad de Dios o reconocer que Dios es un Dios santo, apartado del pecado, apartado del mal, y que como propósito Él desea que nosotros también seamos santos, que también seamos personas apartadas del pecado, apartadas del mal. Entonces, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Y cuál es ese tema del reino? Que venga a nosotros tu reino. ¿Qué tiene que venir? ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios consiste en justicia, consiste en paz, consiste en gozo. Dios quiere que en nuestra vida cotidiana, que cada mañana tengamos esos tres elementos, que vivamos en justicia,
que vivamos en una paz profunda que no la ofrece el mundo, que viene de Dios, y que vivamos en un gozo que está enfocado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces Dios quiere que usted sea una persona justa por lo que hace, que usted sea una persona que tenga un gozo, una capacidad de superar las circunstancias difíciles y que usted tenga una paz profunda en su corazón por el confesarse, por el intimar con Dios, porque la paz viene cuando uno entra en esos tiempos de pedirle perdón a Dios. La paz verdadera surge cuando usted empieza a confesar sus pecados. Cuando usted tiene pecados ocultos en su corazón, cosas que ha hecho. Incluso hay pecados ocultos, Carolina, por cosas que uno hace y que inconscientemente uno desconoce que son pecados, ¿verdad? Qué rico cuando hay momentos, qué rico cuando usted va a su cama o está usted en su habitación y le dice, Dios, ¿qué cosas hice hoy que de pronto no fui consciente y que estuvieron mal hechas, ¿verdad? ¿Qué pecados ocultos tengo por no tener o entendimiento de que eso es pecado o porque sencillamente inconscientemente lo hice y se me pasó de largo que estuvo mal? Ejemplo, entonces pasa el día, dije una mentira, pero no le veo la importancia de decirle, Dios, perdóname por esa mentira que dije, sino que se me pasa de largo y muchas veces esos pecados que están allí se vuelven pecados ocultos, ¿verdad? Que a veces no entramos como en esa tarea de meditar profundamente para decirle a Dios que nos ayude con esos malos hábitos que nos llevan a pecar y que se nos pueden volver sencillamente pecados ocultos por no tener entendimiento, porque somos inconscientes de decirle, Dios, perdóname, como hoy traté a mi mamá, como hoy Ok, le abrí o sea los que ojos a mi entonces mamá. dentro de la oración entonces hay un reconocimiento a Dios, agradecimiento, petición y perdón, ¿cierto? Hay muchas cosas más, porque no he terminado. Entonces, venga a nosotros tu Ujú. reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Vuelvo y repito lo que estaba diciendo anteriormente. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero muchas veces la voluntad de Dios no tiene que ver con lo que usted piensa o con lo que usted se imagina, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como mis pensamientos, que los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Y a veces quiero tomar mis pensamientos, adoptarlos o que se encajen con los de Dios para que Dios haga mi voluntad con su capacidad poderosa y muchas veces Dios va a venir a decir, no, mi voluntad es lo que mi palabra dice que va a acontecer en su vida. Si usted quiere conocer más mi voluntad, lea más mi palabra para que a través de mi palabra usted pueda mirar cuál es su vida, cómo es su vida, en qué condiciones está su vida. Mi palabra te va a ir revelando esos pasos que usted tiene que ir dando en su vida y esas decisiones tomadas basado en lo que dice mi palabra, que esa es mi voluntad. Entonces, Dios, hágase mi voluntad. Perdón, Dios, hágase en mi vida tu voluntad. Ese pensamiento tiene que ir ligado a un conocimiento de la palabra para yo entender las cosas que Dios me va a permitir. Porque si usted le dice a Dios, Dios, hágase en mí tu voluntad, pero usted desconoce lo que dice la Biblia, van a empezar a suceder en su vida un montón de cosas y usted va a entrar en un choque con Dios porque usted le va a decir, Dios, ¿y a mí por qué me está pasando esto? Y Dios le dice, mi hijo, usted me dijo que en su vida se hiciera como yo quería y se está haciendo como yo quiero. ¿Por qué se molesta? ¿Por qué se enoja si está aconteciendo como yo quiero? El problema es que a usted le ha faltado saber cómo es mi voluntad por lo que dice mi palabra para que usted no choque conmigo. Y eso es un tema muy profundo, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Dentro del Padre Nuestro hay un pensamiento que dice, Dios, danos el pan de cada día. ¿Sí? Dios, que no nos falte la provisión diaria, que no nos falte ese sustento diario. Dentro del Padre Nuestro también hay una palabra que dice, líbranos de las tentaciones. ¿Con qué es tentado usted? ¿Conoce usted las más profundas debilidades de su corazón? ¿Sabe usted identificar las debilidades que tiene? ¿Conoce usted sus áreas más débiles? ¿Pide usted para que Dios lo libre de no caer en tentación? ¿Pide usted para que su esposo sea librado de las tentaciones? ¿Pide usted para que sus hijos sean librados de las tentaciones? ¿Sabe usted con qué es tentado su hijo? ¿Sabe usted con qué es tentado su hermano? ¿Sabe usted con qué es tentado el que está en su entorno? Usted pide para ser librado de las tentaciones y pide para que Dios lo haga crecer de tal forma
que usted no caiga en tentación. Entonces hay tantas cosas que pedir y que orar solamente con el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos del mal, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios, dentro de cuando alguien me decía cuál es la oración o cuáles son las formas más saludables de orar, hay muchos elementos importantes. Uno de ellos es la sinceridad. Y qué rico cuando yo puedo decir, Dios, estoy cargado con tal persona. Estoy pero ofendido con tal persona por lo que me hizo. Y lo que hizo está de mal gusto, me indispone. Pero yo necesito que tú sanes mi corazón y que me hagas entender que esa persona que hizo lo que hizo es tan humana como yo y que yo también en algún momento por mi humanidad hubiera terminado haciendo esas cosas y yo no soy Dios, así que te pido que tú me des la capacidad de perdonar a esta persona y yo sentirme diferente a través de lo que tú produzcas en mi vida y que yo pueda ver a esta persona con misericordia, con compasión y entender que esto que tú me permites también es para yo crecer en la capacidad de perdonar a otros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí en el tema del perdón hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar. Sí, claro. Y ya para terminar, Holmen, es muy común hoy en día que dicen a Dios no se le pide. Pues yo creo que todos hemos oído a alguien que dice, no, es que a Dios no se le pide, solo se le agradece. Es lo único que uno tiene que hacer. Eso queda completamente desvirtuado en este... Carolina, siempre diré que Dios tiene mucho que darnos y yo necesito muchas cosas de Dios. Cuando yo creo que no tengo que pedirle nada a Dios, entonces puedo caer en un error, ¿verdad? Y a veces caemos en ese error. Creo que todos necesitamos pedir sabiduría, entendimiento, gracia, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos anime, que Dios nos afirme. Creo que hay mucho que pedirle a Dios. De pronto puede suceder que en algún tiempo de tu vida seas más agradecido o que en un tiempo de tu vida te fluye más la gratitud, es válido. Pero no quiere decir que porque te fluye más la gratitud vas a dejar de pedir. Sí, hay muchas cosas que pedir. Entendimiento, revelación, muchas cosas que pedir cada mañana. Ok. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Nos vemos entonces mañana con el favor de Dios a las 6 de la mañana para que entremos en un tiempo poderoso de ayuno y oración. A su vez.